y influencia La relación y influencia ¿con qué? con las virtudes platónicas. Ya, estuvimos entonces un poquito relacionando a Platón y Aristóteles. ¿Qué similitudes ustedes encuentran entre los dos? Vamos a ir visualizando esto. ¿Qué es lo que un poco les dije? Vamos a ver al final qué relación tiene Aristóteles con Platón en estos elementos que un poco hemos nosotros ido visualizando. Entonces vamos a hacer un trabajo sencillo, ¿no? Sencillo, sencillo, sencillo. Vamos a hacer un mapa. Aquí, un cuadro, perdón. Un cuadro en forma de tabla comparando a los dos filósofos. Vamos a ver qué elementos podemos sacar de uno y otro. Platón, Aristóteles. No se olviden que estamos hablando de las virtudes. Yo sé que van a haber elementos de lo que hemos visto previamente en Platón para ir tomando en cuenta. Pero de todos modos, ¿cuáles son las cosas similares, diferentes? Revisamos el video Platón-Aristóteles. ¿Sí? Ya, entonces, en base a esos elementos, vamos sacando algunos parámetros. Si hablamos de virtud, ¿cuál era la virtud para Platón? Arete, sí. El conocimiento. Muy bien. Arete, el conocimiento. Ya. Vamos a ir viendo. ¿Qué más de Platón? Recuerden, había una división entre cuerpo y alma, ¿no es cierto? El mundo de ideas, mundo sensible. Mundo de las ideas, mundo sensible. Mundo de las ideas, mundo sensible. Y esta división era mente, alma, perdón, alma para Platón, alma y cuerpo. ¿Qué decía sobre el cuerpo y el alma Aristóteles? El alma es inmortal y el cuerpo sí es mortal. Ya, para El Platón. conocimiento, conocimiento puro. Ya, para Platón sí. Inmortal. Mortal, por decirlo de alguna forma. Ya, pero para Aristóteles, ¿qué decía él frente a esto? ¿Qué nos decía el video? Que no se pueden separar las dos cosas. Si muere uno, mueren los dos. No hay separación cuerpo y alma. Son uno solo. ¿Por qué Aristóteles dice esto? Viene a superar realmente el pensamiento platónico. Vamos a ver, ¿qué más nos dijo Aristóteles en el video? Sobre la esencia. Esencia. Aristóteles habló mucho de las esencias. La esencia. Él buscaba las esencias de las cosas. Es decir, lo que le hace ser a una cosa lo que es. Puede ser muy recursivo lo que estoy diciendo, pero así funciona. La esencia del ser humano, según Aristóteles, de ser social. Eso es lo que le define a todos los seres humanos. No solo a usted, no solo a mí, a todos. Bien, ¿algún otro elemento más que podamos recabar? Vamos pensando. ¿Qué más decía Platón? Mundo de las ideas, mundo sensible, la aretez del conocimiento. Vamos a ir sacando algunas ideas más. Recuerden, ¿qué valores? Dígame, Dylan. Clasificó las almas vegetativas, sensitivas, racionales. Ya, el alma. Para él estaba dividido o se constituía. El alma se constituía de 3 elementos. Esto mucho ojo. No es que hay 3 almas, sino que el alma tiene 3 elementos. La racional, la irracional y
la irascible, ¿sí? No se olviden de esto, ustedes ya tienen los elementos, pero de todos modos, lo racional, lo irascible y lo irracional. Ahí claro, ¿no es cierto? Son tres elementos que contiene el alma. ¿Quién será el virtuoso entonces? El que pueda armonizar entre las tres o entre los tres elementos que tiene el alma. ¿Sí? ¿Ahí alguna duda? Entonces dice Platón, existe el cuerpo por un lado, el alma por otro lado. ¿Por qué nos guiamos? Por el alma, porque es inmortal, puede alcanzar realmente la verdad, porque puede ir al mundo de las ideas. El alma está constituida de tres elementos. Estos tres elementos, solo el virtuoso puede determinar de manera armónica los tres elementos. Es como nos decía el ejemplo de los caballos. El virtuoso es aquel que puede mantener al caballo negro y al caballo blanco a la vez. Ese es el virtuoso para Platón. Vamos a irnos centrando ya en Aristóteles. Decíamos que Aristóteles, su análisis era principalmente superar a su maestro Platón. Vamos a ir viendo entonces las virtudes aristotélicas, cómo se van presentando. Tomen en cuenta, y aquí vamos a ir llenando con lo que vamos revisando a continuación, pero voy a dejar planteado el tema. Las virtudes aristotélicas. Una aplicación obviamente a la actualidad, pero vamos con este término, aristotélicas. Sabemos que Aristóteles es uno de los grandes filósofos, yo ya les presenté una visión general. ¿En qué se centra Aristóteles? ¿Cuál fue su preocupación? Principalmente las guerras, no se olvide esto. Las problemáticas que ponen en peligro a las sociedades son las guerras, las que ponen en peligro a la caída de una sociedad. Por lo tanto, cuando se da este parámetro, debemos nosotros centrarnos en una búsqueda de solucionar el problema. La guerra del Peloponeso fue una de las grandes guerras entre atenienses y espartanos y que generó una gran crítica en el pensamiento de Aristóteles. ¿Por qué razón? Porque esta guerra generó pobreza y enfrentamientos entre ricos y pobres. ¿Qué es lo que piensa Aristóteles? A ver, debemos tener una solución eficiente. Aristóteles leyó su contexto y elaboró una propuesta filosófica basada en la interrogación propiamente de la ética, desde la racionalidad. ¿Cómo podemos evitar que se den nuevamente las guerras? Obviamente Aristóteles de fondo no lo logró completamente, pero Aristóteles propone algo, y eso es sumamente importante. Su propuesta se orienta al desarrollo de la polis, entendida como ciudad-estado y constituidas a partir de unidades y alianzas. Aristóteles lo que quiere es principalmente solucionar este tema, ¿no? Solucionar el problema de las guerras. Y generar una propuesta desde la ética se plantea la alianza
que deben haber entre las polis. Por eso para Aristóteles el mejor o la mejor forma de gobierno, el mejor modo de darse un gobierno es necesariamente la democracia. ¿Por qué razón? Porque necesitamos acuerdos, porque necesitamos ponernos de acuerdo no a través de la guerra, no simplemente como decía Platón. ¿Cuál era el punto para Platón? La jerarquía social, si ustedes se acuerdan. Recuerden que había una jerarquía y por esa jerarquía había una práctica de valores. Aristóteles dice eso nos ha generado estos inconvenientes porque los grupos de élite o los grupos ricos se pelean con los pobres y demás elementos. Esto determinará su visión sobre la virtud entendida para Aristóteles. La virtud es el término medio. El término medio. ¿A qué se refiere término medio? Es lo que nos vamos un poquito a ir preguntando. ¿Qué será el término medio? ¿La carne término medio? No. ¿Qué será el término medio? Vamos a irnos preguntando un poquito esta consideración. Aristóteles no se convence de su maestro en cuanto a la perspectiva de las élites o clases o que hay grupos encima de otros. La democracia debe ser el parámetro y por lo tanto la virtud debe estar guiada en este sentido. De cierta forma toma algunos elementos, sabemos muy bien, es discípulo de Platón, entonces va a tener algunos elementos que rescate y algunos que se contrapone. Ya vemos algunos. No hay separación cuerpo y alma, la búsqueda es de la esencia, no de las ideas puras, no están las ideas en otro mundo, sino principalmente en esta misma realidad. Aristóteles, tomando en cuenta nuestro ejercicio anterior, se va más por el ámbito real, es un realista. Y Platón, ¿cuál es el contrario de ser realista? Lo contrario de realista. Ahí está, pues, hombre, por Dios. Idealista. Es racional. Idealista, no, los dos son racionales. Los dos utilizan la razón. Pero el uno cree que la razón es una idea que está por allá afuera. Y el otro cree que está aquí, en lo concreto, en las cosas, en lo que vemos, en lo que observamos. Por eso Platón es uno de los más influyentes, porque es, aun cuando en la actualidad se ha desestimado casi todo lo que dijo Aristóteles, fue el primero que se preguntó sobre las cosas reales, no sobre las ideas que están fuera de nosotros. Y este es un comienzo de los análisis científicos. Entonces, Aristóteles es muy importante. Para Aristóteles, la virtud es el término medio. ¿Qué quiere decir término medio? Es nuestra pregunta. Aristóteles sostiene que para vivir felices, porque para Aristóteles todo tiende a la felicidad. Es el fin de todas las cosas. Para Aristóteles, para vivir deben los seres humanos deben adquirir virtudes éticas. Para lograr la felicidad no basta con tener un conocimiento válido. Miren, primera contraposición con lo que dice Platón. Para Platón y para Sócrates, el conocimiento es suficiente, alcanzar el conocimiento. Para Aristóteles no es el conocimiento. Hay que practicar una serie de virtudes. Y por lo tanto, se genera esta virtud a través del hábito. Para lograr la felicidad, entonces no basta con tener conocimiento válido y una elevada habilidad, sino que además es necesario que el carácter forme el hábito de adoptar el justo medio. Entonces alcanzamos. Aristóteles dice, nadie nace bueno ni malo. Esto se alcanza por medio del hábito. Si usted necesita, qué sé yo, hacer ejercicio, sabe que tiene que hacerlo todo el tiempo para que se convierta en un hábito.
Ahora, ¿a qué se refiere esto? Aristóteles dice, como si tuviéramos, recurriendo al ámbito, tenemos aquí dos elementos. ¿Ya? Por un lado, los defectos y por otro lado, los excesos. ¿Cuál es o quién es aquel correcto? Aquel que se va por el justo medio. A esto se refiere justo medio, ¿sí? Aquel que no se va por un defecto ni por un exceso. Voy a poner un ejemplo, pero hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Y para qué todo esto? Para alcanzar a ser felices, porque es el objetivo de todas las cosas, llegar a ser felices. Vamos entonces con un ejemplo. Digamos que el exceso, el exceso es la temeridad. Exceso, temeridad. Son valores, ¿no? Tienen que irlos practicando y ya vamos a ver cuál es el justo medio. Medio, vamos a determinar a través de ustedes. Y el defecto es la cobardía. Aquella persona que no le importa morir y hace todo lo posible. Entonces, por ejemplo, debemos ir en una búsqueda y yo me voy solo, sabiendo que hay muchos peligros. Por lo general, lo más probable es que muera. Pero eso es ser temerario. Dice Aristóteles, eso es un error. No podemos guiarnos por eso. Y el cobarde es el que decide no ir. ¿Cuál será el término medio? Ir acompañados. En este caso, ir acompañados, ¿no es cierto? Lógico, es ir acompañados. Y a este término medio entre temeridad y cobardía le llamamos coraje. Vamos a ver otros ejemplos para que tengan en cuenta. Es sumamente sencillo. ¿Qué es lo difícil? Practicarlo. Porque dice Aristóteles, usted no nace con esto. Usted no lo sabe. Tiene que irlo practicando. Y tampoco basta con que sepa qué es el coraje, qué es la cobardía, qué es la temeridad. Usted tiene que practicar, porque si no practica, no funciona y a la final no llega a ninguna cosa. Vamos con otro exceso. Pueden llamar esto coraje o valentía, ¿no? Como ustedes quieran. Valentía. Los dos elementos son importantes. Valentía también para decidir ir acompañado. No es algo sencillo, porque yo puedo creer que lo sé todo, que puedo todo, y al final termino cometiendo errores. Vamos a ver, abstinencia. Abstinencia. Ay, perdón, ese es el defecto. Defecto. Abstinencia. Y el exceso, el desenfreno. ¿Cuál será el término medio? ¿Qué se les ocurre? Término medio. Revisen en Platón, acuérdense que cada una de las personas debía practicar un conjunto de valores o prácticas. Los productores, los guerreros, los gobernantes. Ahí está la respuesta. ¿Cuál creen de esos de ahí que...? Obediencia. No, obediencia, no. Perdón, ¿quién dijo? No le escuché. Templanza. Templanza, muy bien, templanza. ¿Qué significa la templanza? Que yo no me voy a, por ejemplo, quiero comer algo, pero sé que eso que como me hace daño, pero necesito comer. ¿Cuál es la templanza? Comer lo necesario para subsistir. Ustedes dirán, pero es obvio. Sí y no, porque no es tan obvio para la sociedad y comete este tipo de errores, según lo que nos manifiesta Aristóteles. Vamos a plantearnos otro defecto.
Vamos a ver otro defecto. Timidez. Vamos a encontrar el término medio. Y sería el exceso de desvergüenza. No tiene vergüenza, ¿sí? Aquella persona que es tímido y aquella persona que no tiene vergüenza. ¿Cuál será el término medio? ¿Qué se les ocurre? Les voy a poner otro más mientras ustedes piensan. Defecto. Baja autoestima. Medio. Autoestima. Medio. Vemos cuál es. Y exceso. Vanidad. ¿Ya? ¿Cuáles serán los términos medios? De baja autoestima sería el medio. Dígame, ¿cuál será? Ejemplo, yo, digamos, baja autoestima, yo no valgo nada, y la otra persona que es vanidosa dice, solo yo sirvo, no, nadie más importa. ¿Cuál será el intermedio? ¿Qué será? ¿Qué se les ocurre? Lance alguna idea, pues. Conformismo. No le entiendo. Hay un ruido de fondo. Dijo conformismo. 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 Si soy yo conformista, es que nada me interesa. ¿Qué será? ¿Alguien más? Intente dar una respuesta a las dos. No es tan sencillo, ¿no es cierto? Y Aristóteles fue pensando todos los elementos. Si en el un lado no tengo confianza en mí mismo y en el otro la confianza desborda que realmente me anula, la idea es que confíe en usted mismo. Por ahí han de decir, yo sí tenía en mente eso. Lo que por ahí un poco Aristóteles está tratando de que usted es que analice. ¿En qué? En lo que hace. Por ejemplo, yo voy a, digámoslo, un ejemplo sencillo. Sé que tengo que hacer las tareas, pero no quiero hacerlas. Entonces, me voy a salir. Aristóteles, ¿qué le diría? A ver, piense un momento lo que está realizando. No porque le afecte a su mamá, porque saque mala nota, no. ¿Por qué? Porque debe haber un elemento medio entre lo que yo quiero realizar. Obviamente Aristóteles está tratando de tomar valores para alcanzar la virtud, pero las decisiones son decisiones en todo momento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que sea lo intermedio entre o coger y irme y no hacer nada, o solo sentarme y pasar haciendo los deberes todo el día? ¿Sí? Entonces, debo hacer un elemento para el otro. De fondo, aun cuando el ejemplo es bastante burdo en este sentido, lo que intento decirles es que Aristóteles está tratando de buscar el término medio entre las cosas y que ese término medio se vuelva un hábito. Que si yo, por ejemplo, hablo de confianza en mí mismo, no sea hoy y el día de mañana ya esté acá. O que si hablo de valentía, al día siguiente ya vuelva acá. Sino que sea constante y que se vaya generando en un hábito. Vamos con el término medio entre timidez y desvergüenza. Puede llamarse modestia.
puede llamarse también en este sentido la perspectiva de que yo pueda decir lo que pienso sin afectar a nadie. Vamos a ver posteriormente las principales características del pensamiento aristotélico. ¿Cuáles son los elementos que se diferencian? Ya tenemos algunos. Realista, busca las esencias, no es separación cuerpo y alma, pero parte necesariamente de su maestro. Para Aristóteles, todos los seres vivos tienen algún tipo de conocimiento. Y recuerden que todos los seres vivos tenían alma, solo que no de la misma forma. Para el ser humano, esa era racional. Para lo que nos decía Dylan, vegetativa. Esto es de Aristóteles, más que de Platón, ¿sí? No se olviden esto. Estos elementos porque Aristóteles no diferencia tanto el uno del otro. O sea, Platón debería decir, bueno, unos tienen alma, los otros no. Y esto ha influido mucho en los pensamientos posteriores. Aristóteles recoge la herencia socrática y platónica que propone o pone al conocimiento intelectual por encima de lo sensorial, pero esto no quiere decir que el cuerpo esté desligado del alma. Siempre los filósofos le van a dar más énfasis a lo racional, y lo racional está más ligado al alma, a la mente. Aristóteles considera que dentro del conocimiento, y con esto vamos cerrando, sensible, se ubican las sensaciones la imaginación y la memoria. Al conocimiento intelectual le corresponde el entendimiento. ¿Sí? Entonces, el uno es el entendimiento, puede comprender todo, y lo sensible está más ligado a los elementos de la interacción. Pero como es realista, todo lo que vamos a ir obteniendo no está directamente señalado dentro de las ideas o de la búsqueda de eso que está fuera de, todo debe estar aquí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Sencillo, vamos a ir puntualizando algunos elementos más de Aristóteles para tomar en cuenta. Con eso vamos cerrando nuestra clase, si no hay más dudas, preguntas e inquietudes. Listo.